En la segunda parte de nuestra clase abordamos propiamente el objeto de estudio de la geografía, al espacio geográfico. Les propuse una segunda lectura cortita. Esta lectura les contó que el espacio geográfico tiene componentes naturales y sociales y que la geografía estudia cómo estos componentes se interrelacionan, específicamente poniendo foco en la sociedad que se relaciona con el entorno que habita, y para eso les propuse una actividad que tiene más que ver con nuestra realidad, con los ushuaienses. Pero esta vez no hago una comparación entre nuestra ciudad y otro lugar como fue Omiacón, sino que en este caso es la misma ciudad de Ushuaia a través del tiempo. Para esto les propuse que analicemos a la ciudad de Ushuaia antigua con la ciudad de Ushuaia actual. En esta imagen se pueden observar una Ushuaia muy antigua, una Ushuaia de fines del siglo XIX. Ushuaia fue fundada en 1884, pero tenía algunos escasos habitantes antes del momento institucional de la fundación. En esta imagen es interesante observar, aunque dispongo de una imagen muy viejita en color sepia, eh, se puede observar el bosque talado y el bosque remanente, aquel bosque natural, las montañas, ¿sí?, que prevalecen hasta la actualidad, y el ambiente marino, las aguas marinas de la bahía del Canal del Beagle. Este empalizado que está acá es el muelle que en ese entonces oficiaba como único puerto de la ciudad. Esta construcción que está acá es la iglesia católica La Merced. En sus orígenes estaba emplazada sobre la calle Maipú, que antes se llamó Presidente Perón. Después de la etapa fundacional se le colocó ese nombre. Otras casas, más para acá va a estar la casa del gobernador. Vamos a ver detenidamente cómo era esta iglesia sobre la avenida Maipú. Fíjense, esta era la avenida Maipú en sus inicios. Esta era la iglesia, la primera iglesia, porque nosotros la que tenemos en la actualidad sobre la avenida Maipú es una réplica de lo que era esta iglesia que vemos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cómo posteriormente fue creciendo. Si ustedes observan, ya al costado, o sea, los laterales comienzan a ver otras construcciones edilicias. Esta imagen tiene casi 40 años de diferencia con la primera. Y poco a poco como la ciudad fue creciendo, no solo en el espacio, sino también digamos, se emplazó sobre el entorno natural. Sin embargo, algunos elementos continúan. Ya no está la vieja iglesia sobre la avenida Maipú, sino que está la nueva construcción, ¿sí?, sobre la avenida San Martín. Este es un hotel que después vamos a dialogar, que persiste. La casa Bevan, que también vamos a dialogar con ella, y lo que está tomada desde lo que es posteriormente ese empalizado, cómo se complejizó y se hizo un muelle. Como les contaba, que el Gran Hotel Parque es donde está a una cuadra del Colegio José Martí, de la Escuela 1, y esta que vemos acá está un comercio que se denomina Silkei, y acá sobre esta es la calle 9 de Julio, y acá está el antiguo emplazamiento, la antigua ubicación de lo que fue la Casa Beba. Fíjense en cómo aparecen otros elementos que antes no aparecían, como por ejemplo el tendido eléctrico. Esta es la calle San Martín, en la década entre el 50 y el 60. Fíjense en donde hoy hay reconocidos negocios. Hago una cuadra, 2 cuadras, acá está 9 de julio, ¿sí?, la que veníamos dialogando hace rato.
Y bueno, esta es la vista de la San Martín entre la década del 50, 60. Y acá tenemos a la ciudad de Ushuaia actual. Predomina en la imagen el emplazamiento, la expansión territorial, como esa ciudad que era muy pequeña, que apenas estaba emplazada en la avenida Maipú con un muelle de palos, apenitas, palos, tablas. Fíjense en cómo en este momento está ampliado, complejizado, tecnológicamente es más avanzado que en aquella etapa, cómo se definieron las calles de la ciudad. Después vamos a trabajar sobre este tema. Acá está la base naval. Esta primera calle es la calle San Martín, y así sucesivamente la de Loki, la Gobernador Paz y así para atrás. Este es el Monte Susana, el faldeo, el pie del Monte Le Martial. Este curso de agua que viene acá, que pasa por entre los hoteles, es el arroyo Buena Esperanza. Hay muchos elementos. En esta imagen tenemos un equilibrio por la perspectiva que predomina lo social sobre lo natural. Por eso en la lectura se afirmaba que aquellos componentes creados propiamente por la naturaleza se los denominan componentes naturales, mientras que a los que son producidos, creados por la sociedad, se los denomina componentes de origen social o artificial. Sintetizando, podemos decir que las sociedades se apropian del entorno que habitan, y en este gráfico podemos ver la representación de cómo sucede a través del tiempo este modo de apropiación. Acá tenemos, por ejemplo, un entorno meramente natural con una fauna autóctona natural. Luego de ese espacio se apropia la sociedad, en este caso es una sociedad muy primitiva. Luego esa sociedad ya sedentarizada, sedentario significa que se queda a vivir, habita en un lugar determinado, lo contrario de nómade, que son poblaciones que se trasladan continuamente detrás de su economía, su fuente, su alimento. Y en este caso vemos cómo luego de apropiarse del lugar lo comienza a organizar. Desaparece aquellos elementos naturales originales y comienzan a ser reemplazados por aquellos que sirven a la sociedad para desarrollar su subsistencia. Luego, con el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, estos campos de cultivo y la cría de ganado se complejiza y por ejemplo, acá vemos cada color representa un tipo de cultivos distintos. Aquellas casas que eran chocitas pasan a ser una pequeña aldea. Y luego finalmente vemos el advenimiento en la humanidad de las urbanizaciones, y ya trabaja la sociedad con otro tipo de tecnología, como vemos acá, mecanizada, con tractores y otros tipos de maquinarias. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la apropiación del espacio geográfico por parte de las sociedades modifica de tal manera el entorno que lo construye y lo transforma en un espacio meramente artificial, donde lo natural prácticamente no es evidente. Acá tenemos el caso de Dubái, de los Emiratos Árabes, en el año 1970, y este es en la actualidad. Estas son fotografías del año 2015, ¿sí? Dice ahora, pero tiene unos 5 añitos, o sea que ese espacio ha sido transformado nuevamente a lo largo de este tiempo. Fíjense en cómo aquellas viejas embarcaciones, en un lugar de un puerto, en una playa, las cuestiones edilicias, cómo se han ido transformando gracias a la tecnología. En este caso es la ciudad de Chicago también, que se complejizó desde el año 1937, un poco más lenta, ¿sí?, que lo que es actualmente, como todos esos edificios que en su momento eran muy altos se transformaron en rascacielos, cómo se fue ganando sobre el entorno marino, ¿sí?, terreno. Este es todo terreno ampliado, se fue transformando. Miren cómo quedó en la actualidad un espacio de esparcimiento.
Este es el caso de la ciudad de Dubái en Emiratos Árabes, ¿sí? Este es impresionante porque desde el año 2005 al año 2015, que son tomadas estas fotografías, es impresionante como en tan solo 10 años el espacio cambió totalmente, un área que era meramente desierto y como actualmente no solo se urbanizó, sino que se complejizó y en cuanto a la tecnología que esta sociedad dispone y accede, los recursos tecnológicos posibilitan un área totalmente transformada, modificada. En este caso mutó de un entorno natural de desierto, como lo estamos viendo acá atrás, a lo que es un área totalmente modificada, que de un espacio rural anterior a un espacio urbano actual. Así como se producen transformaciones en el espacio geográfico producto de las acciones sociales, también existen otras transformaciones que llegan de la mano de la propia naturaleza, como por ejemplo tsunami, terremotos, inundaciones naturales. Bueno, para cerrar nuestra clase, vamos a responder a una pregunta que abrió esta clase y que era ¿qué estudia la geografía? ¿Cuáles son los grandes temas de preocupaciones de la geografía? Uno de ellos son los movimientos poblacionales, como el que vemos acá, grandes movimientos poblacionales. Estos movimientos poblacionales pueden ser de tipo voluntario o forzados, como también vemos en esta imagen. Forzados podrían ser, por ejemplo, por cuestiones bélicas. También le interesa a la geografía estudiar las condiciones socioeconómicas de la población, principalmente aquellas que se vinculan con las desigualdades sociales y, por supuesto, en este caso estamos viendo las condiciones económicas de extrema pobreza de una sociedad rural o aquellas condiciones sociales que le impiden el acceso a los servicios básicos como es el aprovisionamiento de agua potable. También le interesa la geografía, aprender más de cómo se comportan las sociedades, porque cada sociedad organiza su espacio en torno a sus actividades y en este caso porque esta sociedad también vincula a un grupo etario, un grupo de edades como niños, jóvenes, los vincula en una guerra. ¿Qué más le interesa a la geografía? Todo lo que se produce, todo lo que produce la sociedad, incluyendo, en este caso, como estamos viendo, los residuos que produce la sociedad y todo lo que produjo, consumió y descartó. Algunos de estos descartes no siempre son de tipo comunes, sino que algunos de ellos tienen que ver con los modos de consumo, como el caso que estamos viendo es una basura tecnológica. Y cómo estos, digamos, descartes, esto que una vez que consumimos lo desechamos, repercute en el ambiente y también cómo la sociedad modifica el ambiente, el espacio geográfico que habita, cómo esas modificaciones repercuten en los cambios climáticos que afectan a la fauna y al entorno que habita, como el caso de este que estamos viendo acá, cómo estas actividades que desarrollamos a diario incluso puede afectar a la propia sociedad, como el caso que vemos acá, una contaminación atmosférica, cómo producimos nuestra materia prima, nuestros alimentos, los modos de producción que también tenemos, cómo producimos el alimento, como les decía hace rato, y qué otras formas habría más sustentables de producir alimentos para el consumo humano que no tengan que ver, como por ejemplo acá, con emanaciones de agroquímicos. También le interesa a la geografía conocer un poco más el entorno que habita, en el caso donde hay mayor concentración de población, en los espacios urbanos, cómo estos espacios están organizados, qué sectores de ellos no están organizados. Como vemos acá en la primera imagen, un lugar donde habita una población en condiciones precarias, sin sus necesidades básicas satisfechas. Vamos a hablar qué son necesidades básicas. Acá ven cómo se ve un poquito más la perspectiva, cómo hay una planificación en la parte de atrás, hay, digamos, organizado
está la sociedad urbana organizada, mientras que en este lugar, en un asentamiento espontáneo, no hay posibilidades de una organización tan planificada como la de atrás. Hasta aquí la clase virtual número 1 y les dejo muchos cariños. Seguimos en nuestra próxima clase.